Vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con la recuperación de nuestra dignidad delante de Dios. Porque nosotros sabemos, porque Jesús lo dijo claramente y la palabra lo enseña claramente, que bueno, solo Dios. Pero nosotros, por su misericordia, a través de Jesucristo, recuperamos nuestra dignidad delante de Él. Y de eso es lo que vamos a compartir, de la recuperación de nuestra dignidad. Tanto para nosotros, los que tenemos años o tiempo, aún pueden ser meses, de estar en Cristo, como también para cualquier persona que en este momento no se sienta digna delante de Dios. Esta palabra nos sirve a todos. Si hay alguien aquí que hoy no se siente digno delante de Dios, a través de la palabra usted va a poder entender que Dios le ama y que tiene la posibilidad de recuperar su dignidad delante del Señor. Y para los que ya estamos y decimos, bueno, ya yo tengo esa dignidad, vamos a recordar y a entender de qué se trata esa dignidad que recuperamos delante de Dios a través de Jesucristo. Vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Es uno de los mensajes del Señor a las iglesias en Asia. Una de ellas era la iglesia de Sardis. Le dice el Señor, o les dice y nos dice a nosotros, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es importante conocer y entender que cuando uno recibe a Jesucristo en el corazón como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos revestidos de Cristo, somos vestidos de Cristo y recibimos todos los beneficios contenidos en la vida de Jesús, contenidos en Él. Uno de esos beneficios es la recuperación de la dignidad. Recuperamos nuestra dignidad delante de Dios. Uno se vuelve digno delante de Dios, digno de todo lo que Dios tiene, de todos esos beneficios que Él quiere darnos y digno de todo lo que Dios es a través de Cristo. Ser digno es ser merecedor, es estimarse con derecho ante Dios. Habla de unas vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas nos las proporciona el Señor Jesús. Y esa vestidura blanca es la que nos hace a nosotros dignos de estar delante de su presencia. Antes de venir a Cristo, ninguna persona es digna de estar en la presencia de Dios. Por eso fue que Jesús dijo que no se puede entrar en el reino de Dios si primero no sucede un milagro en nuestra vida. Nadie puede entrar en el reino de Dios porque la persona es indigna por medio del pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo somos revestidos, esa vestidura blanca. Y el Señor le hablaba a esta gente de la iglesia de Sardis, lastimosamente les dice a ellos, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Quién sabe cuántos serían? Pero dice, unos pocos no habían manchado sus vestiduras. La vestidura de dignidad ante Dios. ¿Qué cuidado tenemos que tener los hijos de Dios? De no manchar nuestra vestidura. Porque dice que es una vestidura blanca que el Señor nos da cuando nos convertimos a Él porque Él nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces nos deja con una vestidura blanca y el Señor nos ve limpios, completamente limpios. Claro que nos corresponde a nosotros cuidar que esa vestidura se mantenga blanca, se mantenga limpia, viviendo en santidad. Pero el ser digno es un gran privilegio que Dios nos otorga por su misericordia. Vamos a leer Lucas capítulo 18, en el versículo 9. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Qué grave problema, ¿verdad? Considerarse a sí mismo justo por sus propios méritos.
Dice, y menospreciaban a otros. Les dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Ese era el que se consideraba justo a sí mismo. El otro era publicano. Ese era el que estaba siendo despreciado. El fariseo despreciaba al publicano. El publicano era un cobrador de impuestos, digamos que un sinvergüenza, pecador. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. El publicano era un ladrón, robaba cuando cobraba más de la cuenta en los impuestos. Dice, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El publicano descendió justificado antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Primero vemos aquí que hay un fariseo con una actitud muy equivocada, totalmente equivocado. Este fariseo, él se consideraba justo a sí mismo, es decir, se consideraba bueno. Ese es un gran error para una persona considerarse bueno, porque nunca se va a acoger a la misericordia de Dios si una persona se considera bueno. Y él menospreciaba, este hombre menospreciaba al publicano que estaba por allá y menospreciaba a los demás, considerándose él como alguien superior. Mientras tanto, el publicano dice que está lejos, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, porque él se consideraba indigno. El fariseo estaba cometiendo un gran error, porque nadie puede ser digno delante de Dios por sus propios méritos. Nadie. Eso no se logra de esa manera. Porque todos sabemos que hemos pecado. Y el publicano, por otro lado, estaba alejado, pero él se consideraba indigno porque en realidad lo era. Pero él se humilló delante de Dios. Y Jesús dice, les digo que cuando se fueron a su casa, el publicano se fue justificado ante Dios y el fariseo no. Porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces todos comenzamos y es necesario que comencemos humillándonos ante Dios como lo hizo este publicano. Y vamos a enfocarnos en el publicano porque esperemos que aquí no haya ningún tipo fariseo, ¿verdad? Y si estamos aquí es porque reconocemos nuestra necesidad delante de Dios o hemos reconocido nuestra necesidad delante de Dios. Y el publicano se humilla y Jesús dice que ahora será enaltecido. Una vez que ese publicano sea enaltecido por Dios, él recupera su dignidad delante de Dios. No por sus propios méritos, sino por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, él recupera su dignidad delante de Dios. Mientras una persona no se humilla ante el Señor, no va a recuperar esa dignidad, no es digno ante Dios. Realmente no lo es. Porque el pecado lo mantiene humillado. Por eso las personas, cuando hemos vivido en el pecado, nosotros estamos como ese publicano. En realidad estamos lejos de Dios, muy lejos de Dios. No somos dignos de nada, porque el pecado nos mantiene alejados de Dios. ¿Qué es lo que leímos en Apocalipsis? Que son dignos porque no han manchado sus vestiduras, son vestiduras blancas. El que nos proporciona las vestiduras blancas es el Señor por su misericordia. Y esas vestiduras blancas son las que nos vuelven dignos delante de Él. Pero sin esas vestiduras blancas, ¿quién es digno? ¿Hay alguien que sea digno por sus propios méritos delante de Dios? Es necesario estar revestido de Cristo para ser digno delante del Señor. La historia del publicano, en realidad, es nuestra historia. Esa es la historia correcta. La historia del fariseo no es la correcta. Decía el fariseo, te doy gracias porque no soy, Señor, un ladrón. Pero ¿cuántos aquí eran ladrones?
¿O cuántos aquí, y metámonos en el paquete, cuántos aquí éramos ladrones? No levante la mano, porque si no nadie se sienta a la par suya. ¿Cuántos eran adúlteros? Porque decía el fariseo, gracias porque no soy un adúltero, injusto, en cualquier sentido. Pero nosotros éramos algo de eso. Y por eso estamos aquí. Yo no estoy aquí porque me crea perfecto o que he sido perfecto o que fui lo mejor. Si más bien dice la palabra que Dios llamó lo que no era para que sea. Dios escogió la escoria del mundo para exaltarnos. Lo peor, eso éramos nosotros. Y uno realmente lo era. Yo sé lo que yo fui. Yo sé los pensamientos que yo tenía, los hechos que yo cometía. Usted también lo sabe. Éramos como el publicano. Pero la bendición está en que un día tuvimos esa actitud de reconocer delante de Dios y decir, Señor, no soy digno de nada. No tengo derecho ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Ni siquiera a mirarte, Señor, porque no soy digno. Pero el publicano dice que se fue a su casa justificado. Y eso es lo que sucede en la vida de cualquier persona que le abre el corazón a Cristo, que se humilla ante Dios y que reconoce su necesidad espiritual, su condición, su mala condición espiritual. Entonces el Señor lo exalta, porque el que se humilla será exaltado. Dios lo exalta. Amén. Y Dios nos hace dignos y nos hace merecedores de los privilegios del Hijo. Vean qué cosa más maravillosa es realmente lo que Dios hace con nosotros. Después de estar lejos, a través de esa humillación, de ese arrepentimiento, venimos ante el Señor y Él nos exalta, nos hace dignos, merecedores de su amor, de sus favores, de su ayuda, de su bendición, de su cuidado y todo por su gracia. Ahí es donde estamos hoy, por medio de Cristo, o donde usted puede estar si usted le abre el corazón a Cristo, digno de recibir los privilegios de un hijo. En Juan 1:12 dice, a los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, o a los que le reciban, a los que creen en su nombre, les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero nosotros leemos esa palabra y a veces dejamos de valorar lo que ahí dice. Nos dio el privilegio de ser hechos hijos. Pero cuando venimos a ser hijos, recuperamos nuestra dignidad. Una dignidad que el pecado nos quitó. Porque, hermanos, el pecado lo vuelve a uno indigno. El pecado lo hace a uno sentirse inferior. Esos llamados sentimientos de inferioridad es que una persona se siente nada o se siente poca cosa. Es por causa del pecado, porque el pecado lo mantiene a uno humillado, lo mantiene a uno arrastrado, porque uno es indigno ante Dios. Uno es poca cosa. La mayoría hemos experimentado los sentimientos de inferioridad cuando no teníamos a Cristo. Si usted ahora está en Cristo, ya usted no tiene por qué sentirse de esa manera. Por eso es que hay algunas canciones que yo las analizo y yo digo, esto no es para cantarle a un hijo de Dios. Porque hay unas canciones cristianas, entre comillas, que son más emocionalistas que otra cosa. Hay muchas canciones así. Y no me gusta porque yo digo, no es lo que tiene que declarar un hijo de Dios. Hay una canción que cantamos ahorita que hay una parte que no me gusta. Dice, estoy perdido sin ti. Pero es que si ya estoy en Cristo, ¿por qué sigo diciendo que estoy perdido? Casi llorando. ¿Por qué estoy diciéndole a Dios que estoy perdido sin ti si lo tengo a Él en mi corazón? Llevamos el alma y nos volvemos emocionales y no nos ubicamos con la palabra. A veces vieran cómo cuesta con la música, porque las canciones tienen una parte buena y otra no. Y el asunto es que las canciones nos ministran, entonces a veces nos ministran, en vez de fortaleza, nos ministran debilidad. Por eso hay que tener mucho cuidado. En vez de salir de aquí todo fortalecido, entonces dice, ay Señor, estoy perdido sin ti. Pero el Señor dice, ¿pero por qué andas en esas? Si me tienes en tu corazón. Más bien, salga diciendo, soy salvo, estoy bendecido, estoy bien, te tengo, Señor, gracias. Entonces declaro fe, amén. A los que lo reciben les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos, con todos los privilegios de renacer en la familia real de Dios. Con todos los privilegios de ser
príncipes y princesas en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Muchos de los judíos, descendientes de Israel, no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, del mismo pueblo de Israel o de nosotros, los gentiles, los ex-gentiles, los que éramos gentiles, a todos los que lo reciban, nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos e hijas de Dios, y eso es algo muy grande. Hijos de Dios es que somos parte de la realeza, de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Con todos esos privilegios que dice la palabra, que ahora somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Somos sacerdotes, un reino de sacerdotes delante de Dios. ¿Qué hacen los sacerdotes? Los sacerdotes tienen la oportunidad de acercarse a Dios. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes? En el ministerio antiguo, digamos, en el pueblo de Israel, los sacerdotes eran los encargados de tener esa relación con Dios. Pero hoy todos los hijos de Dios venimos a ser sacerdotes. Y tenemos el privilegio porque hemos sido hechos dignos de acercarnos a Dios. Usted y yo somos dignos de acercarnos a Dios por medio de Cristo. Dice Gálatas 3:26. Y póngale mucha atención a cada palabra. Dice, pues todos sois, todos los que están en Cristo, ¿verdad? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Antes no éramos hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y somos herederos o linaje de Abraham, no en el sentido de la sangre ni de la carne, sino en el sentido espiritual de la fe, porque Abraham es llamado el padre de la fe. Pero entonces dice que nosotros estamos revestidos de Cristo. Ese revestimiento de Cristo es esa vestidura blanca que nos vuelve dignos, donde ya no cuenta que si es judío, dice Dios, eso no me interesa. Que si es griego, tampoco me interesa. Que si es mujer, no me interesa. Es hombre, ni se crea que es más. No vale nada si era un esclavo o era el amo. Lo único que vale delante de Dios es estar revestido de Cristo, porque nos hace dignos delante de su presencia. Eso es todo, pero es una bendición, porque entonces venimos a ser ese linaje escogido por Dios, linaje especial, con los privilegios que conlleva el ser parte de ese pueblo adquirido por Dios. Hay un cuidado especial de Dios. Por eso es que dice la palabra, que Dios a todo el que recibe por hijo, Dios a todo el que recibe por hijo. Es que Dios nos recibe por hijos cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos, cuando nos humillamos ante Él y le abrimos el corazón a Cristo, recibimos esa gracia, esa misericordia en nuestra vida y recibimos ese privilegio de ser hechos hijos de Dios y nos vuelve dignos delante de su presencia. Qué maravilla, hermanos, es esto. Aunque yo tengo 32 años de haber conocido a Cristo, yo necesito estar recordando que yo soy digno ante Dios. Porque el diablo intenta cada día hacernos sentir y pensar que no somos dignos. ¿Le ha pasado a usted? Por medio de Cristo venimos a estar revestidos. Habla del bautismo. Por supuesto, no está hablando aquí del bautismo de bebés, que ya sabemos que eso no es bíblico. Está hablando del bautismo en Cristo. Cuando tomamos una decisión, cuando nos arrepentimos, cuando creímos en Cristo y decidimos ser sumergidos para participar de la muerte, sepultura y resurrección y ser revestidos de Cristo Jesús. Para recibir esa vestidura blanca. Porque, hermanos, cuando uno pasa a través
del arrepentimiento y fe y pasa por el bautismo, uno queda blanquitito, limpiecitito, digno de acercarse a Dios. Antes estábamos como el publicano, lejísimos. No podíamos ni levantar los ojos al cielo, porque nuestros pecados nos acusaban, nos humillaban, nos hacían sentirnos inferiores, sin dignidad, sin confianza delante de Dios. San Juan capítulo 17, versículo 22. Dice el Señor Jesús, y póngale mucha atención a esto. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Le dice al Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esto es algo tremendamente precioso. Los que estamos en Cristo, o por medio de Cristo, cualquier persona llega a recibir de parte de Dios una exaltación tan grande que dice Jesús, la gloria que tú me diste, Padre, yo se las he dado a ellos. La misma gloria de Jesús. Y luego dice que Él hace esa obra en nuestra vida para que el mundo conozca que el mismo amor con que el Padre amó a Jesús, con ese mismo amor o ese mismo amor es el que Dios nos ha dado a nosotros. El Padre le ama tanto a usted en Cristo como Él amó a Jesús o como Él ama a Jesús. Él nos ama igual. El mismo amor que el Padre le dio a Jesús. ¿Ama el Padre a Jesús? ¿Cuánto creen ustedes que ama el Padre a Jesús? Todo. Ese amor es el que está sobre nosotros como hijos de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿cuánto lo ama Dios a usted? Todo. ¿Puede usted tener confianza? ¿Puede usted sentirse digno delante de Dios? ¿Nos podemos sentir dignos delante de Dios? Por supuesto que aquel publicano en un momento dado estuvo humillado y no levantaba los ojos al cielo. Pero cuando uno es exaltado por el mismo Dios, no por nuestros méritos, sino por su misericordia y su gracia, por su amor y su perdón, ahora tenemos que creernos que somos dignos delante de Él. Necesitamos desarrollar esa confianza y esa seguridad delante de Dios. Muchas personas le siguen pidiendo al hombre. Desarraigue el vicio de estarle pidiendo al hombre y de estar confiando en el hombre, que tengo una necesidad, que necesito para comprar pan. ¿A quién hay que pedirle el pan? ¿Al hombre o a Dios? Si usted necesita plata para comprar pan, pero usted es un hijo o una hija de Dios que ha recuperado su dignidad ante Dios, ¿no dijo Jesús que le oráramos al Padre y le dijéramos, Padre, danos el pan? ¿O dijo Jesús que fuéramos a mendigar? Aprenda a pedirle a Dios. Si en otro tiempo usted fue un mendigo, porque el pecado lo mantenía humillado, olvídese, ya usted no es un mendigo o una mendiga. Pídale al Padre, desarrolle esa confianza. Hermanos, Dios le va a dar el pan. Él no le va a fallar. Pero si usted sigue con la actitud de mendigar ante el hombre, difícilmente va a ver la gloria de Dios. Amén. Es que venimos a Cristo y venimos con un montón de vicios y costumbres de cuando estábamos arrastrados. Pero si ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús, si somos real sacerdocio, si somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios que dice la palabra, si ahora Dios nos ha dado vestiduras blancas y somos dignos ante su presencia, entonces créase que usted es digno o que usted es digna y pídale a Dios, no le pida al hombre. Ore, clame, pídale al Padre. ¿Usted cree que el Padre le va a fallar? Si Dios a usted le ama con el mismo amor que ama a Jesús. Dijo Jesús, ¿acaso no le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles para que me ayuden? Y como hijo que soy, ¿usted cree que no me las mandaría?
pero no se las pido porque tiene que cumplirse y tengo que ir a la cruz, porque para eso estoy, dice Jesús. Pero cuando Jesús necesitó pagar el impuesto, ¿a dónde buscó? ¿Quién le dio? No le dijo, ay Pedro, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos van a meter a la cárcel a los dos por no pagar el impuesto. Nos van a azotar. Él confiaba en su Padre, porque él sabía la dignidad que él tenía delante de su Padre. Clame a Dios y créale. Dios puede hacer toda clase de milagros en su vida. La misma gloria que tú me diste, yo les he dado. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que como tú me has amado a mí, los amas a ellos. Y por eso estamos aquí reunidos, porque es parte de esa gloria de Dios que ha venido a nuestra vida y nos une. Dice, para que seamos perfectos en unidad, en el mismo espíritu, en el amor de Dios. Dice Juan en el capítulo 1, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, dice Juan. ¿Cuándo? Cuando en el monte de la transfiguración, Jacobo, Pedro y Juan fueron invitados por Jesús a subir con él a ese monte y Jesús se transfiguró y dice que era una cosa resplandeciente. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesús dice, la misma gloria que tú me diste, yo les he dado. ¿Quién le dio esa gloria a Jesús? Esa gloria que Juan dice, nosotros vimos su gloria. El Padre le dio esa gloria. Pero Jesús dice, esa gloria que tú me diste a mí, yo se las he dado a ellos. Es la misma gloria. Por eso dice la palabra que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque esa gloria de Dios está en nosotros. Él nos ha dado esa gloria y estamos llenos como Jesús de gracia y de verdad. Gracia, hallamos gracia ante Dios. Estamos llenos de gracia. Recibimos de la gracia de Dios y también tenemos gracia de Dios para compartir con otros. Los hijos de Dios, ¿de qué estamos llenos? ¿De verdad o de mentira? Por eso es que los hijos de Dios tenemos que andar en la verdad. No podemos andar en la mentira, porque si no manchamos las vestiduras blancas. Amén. Es una bendición ser digno delante de Dios. Digno delante del Padre. La misma gloria y el mismo amor que el Padre le dio a Jesús. La gloria que me diste yo les he dado, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y vean lo que dice el 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De eso mismo es de lo que nosotros también estamos participando y vamos a participar cuando estemos con Él allá. De esa misma gloria de Él, porque por medio de Jesucristo hemos sido revestidos y ahora somos dignos. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, en el asunto bajo la ley, en la antigüedad, en el antiguo pacto, es decir, una purificación externa del cuerpo. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hermanos, el ser dignos, el creerse digno, el creerse merecedor, proviene de la limpieza de la conciencia que Cristo hizo mediante su sangre derramada. ¿Qué es una conciencia limpia? Una conciencia limpia para sentirse digno. Necesitamos tener limpia la conciencia para poder sentirnos dignos delante de Dios. Una conciencia limpia porque dice que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice que limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que entonces le sirvamos al Dios vivo. ¿Qué es una conciencia limpia? Es una conciencia o es una persona que está informada que todos sus pecados
le han sido perdonados. Conoce esa verdad y ha aceptado esa verdad. Una conciencia limpia de obras muertas. ¿Qué pasaba con el publicano? ¿Y por qué él no podía levantar los ojos al cielo? Porque él tenía conciencia de pecado. Él tenía la acusación. Entonces él no se sentía digno. Pero ¿qué pasa cuando el Señor, por su misericordia, le perdona a uno los pecados cuando creemos en Él? Y dice que nos perdona ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos creen que eso ha pasado en su vida? Entonces, ¿usted es limpio? ¿Totalmente limpio por la sangre de Cristo? Entonces, ¿puede usted sentirse digno delante de Dios? Porque usted tiene la conciencia limpia de obras muertas. ¿Cuáles obras muertas? Aquellas cosas que usted hizo. Cuando usted adulteró, cuando usted fornicó, cuando usted robó, cuando usted mintió o hizo cualquier clase de pecado, su conciencia quedó sucia. ¿Cuántos tuvieron una conciencia sucia? Por el pecado. Yo tuve una conciencia sucia y eso lo vuelve a uno indigno ante Dios. Uno no puede tener fe. Uno no puede creer. Realmente no puede creer que Él le va a ayudar porque uno se siente indigno. Pero dice que la sangre de Jesucristo tiene el poder de limpiar nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que entonces le sirvamos al Dios vivo. Porque cuando uno se siente limpio, cuando uno se cree limpio, a través de la fe en Jesucristo, hermanos, ya uno en realidad lo que quiere es guardar esas vestiduras blancas. Cuando usted está bien vestido, hermano, yo hoy no quiero que me tiren ni una pelota de barro aquí, ¿verdad? Haría todo lo posible para que no me ensucien. Pero si yo estuviera sucio, no me importaría embarrialarme todo, embarrialarme más, porque sé que estoy sucio. Al fin y al cabo, ¿qué importa ensuciarme un poco más? Entonces le sigo sirviendo a las obras muertas. Pero si yo tengo una conciencia limpia de pecado por la sangre de Cristo, yo voy a cuidar esas vestiduras. Amén. Vamos a cuidar esas vestiduras blancas. Vamos a cuidar de que nada nos manche las vestiduras. Porque, hermanos, eso es lo que nos da la dignidad delante de Dios. Nos sentimos dignos ante el Señor. Podemos desarrollar esa confianza, esa seguridad ante Dios, porque sabemos, tenemos el conocimiento de que todos nuestros pecados están perdonados, que ya no tenemos deuda de nuestras obras muertas. No importa lo que usted hizo en el pasado, la sangre de Jesucristo, la misericordia de Dios, el amor de Dios, le perdona si usted hace las del publicano y se arrepiente ante el Señor y reconoce su condición y cree en el Señor Jesucristo. El que tiene a Cristo, el que está revestido de Cristo, ya no tiene más conciencia de pecado. ¿Qué es conciencia de pecado entonces? Conciencia de pecado es tener en memoria los pecados pasados. Eso es tener una conciencia de pecado, que todavía vivo con la carga de los pecados que cometí en el pasado. Un cristiano, un hijo de Dios, no debe vivir de esa manera, no debe vivir bajo la acusación del diablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación porque el Señor nos ha limpiado. Nada más cuide sus vestiduras. Cuidemos nuestras vestiduras. Ahí mismo en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca, jamás, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, por eso es que el sacrificio de Cristo es tan perfecto. Y por eso fue una sola ofrenda, una vez y para siempre. Hermano, porque el que participa de Cristo, el Señor lo limpia perfectamente y totalmente. Y con una sola ofrenda nos hace perfectos para siempre. Para siempre. Entonces ya no hay más conciencia de pecado.
Un hijo de Dios, una hija de Dios no debe vivir con conciencia de pecado, porque lo que tiene que tener es una conciencia limpia. Amén. Una conciencia limpia, vivir con la seguridad de que estoy perdonado, 100% perdonado, con esa confianza ante Dios, que soy digno ante Él. ¿Nos ama el Señor? ¿Con cuál amor nos ama el Señor? Con el mismo amor con que amó a Jesús. Estamos bien parados nosotros. Amén. Estamos bien ubicados en Cristo. El que tiene a Cristo ya no tiene que tener culpabilidad, ni condenación, ni sentirse inferior, ni sentirse indigno ante Dios. Puede levantar su frente en alto, caminar con su frente en alto, porque sabe que su deuda, su cuenta, está pagada y que es merecedor, por la gracia de Dios, de los favores y de la ayuda del Señor. Hebreos 10, 19, ahí mismo, dice: así que hermanos, vean que es la continuación. Así que hermanos, esto es para usted, para mí. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con dignidad, plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia, o sea, de la conciencia de obras muertas. Purifique su alma, sus pensamientos, quite todos los pensamientos de culpabilidad, de obras muertas, de sus pecados pasados, quite eso de su vida. Purifique su corazón de obras muertas, de mala conciencia, y lavado los cuerpos con agua. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí habla hasta de la congregación en el versículo 25, hermanos, porque la voluntad de Dios es que estemos unidos. Lo leímos antes, para que sean perfectos en unidad. Hacia eso nos lleva el amor de Dios también. ¿Cuál camino nuevo? ¿Por qué tener libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo? Porque Él nos limpia la conciencia de obras muertas. Purifiquen sus corazones, purifiquen sus almas de obras muertas. En el pasado pecó, hizo y deshizo. Si usted aún no se siente digno ante Dios, ahorita vamos a orar. Pero si usted ya ha entregado su vida a Cristo y ha recibido el perdón de Dios en su corazón, entonces siéntase digno, pero purifique su alma, sus pensamientos, sus emociones de obras muertas. Porque los hijos de Dios podemos tener una conciencia limpia, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y Él nunca más se acordará de nuestros pecados. Somos dignos ante Dios por su gracia y misericordia. Acerquémonos confiadamente, dice, confiadamente, sin culpabilidad, sin indignidad, sin inferioridad. Acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, porque Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su carne. Aquella lanza, hermanos, que traspasó el costado de Jesús, eso es una figura del camino nuevo. Se abrió a través de su carne, de su sacrificio, se abrió un camino a través de Él para que nosotros podamos llegar a Dios, para que dejemos de vivir en indignidad, en culpabilidad y en condenación, y para que podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para recibir de Él. Por eso les digo, hermanos, pídale el pan a Dios. Tenga confianza. Acérquese y pida la fortaleza que usted necesita. Hay un trono de gracia. Hoy podemos acercarnos con confianza, no como el pueblo de Israel, que no podían entrar a aquella figura del lugar santísimo, que era una figura del verdadero templo, tabernáculo del cielo. Aquello era una figura que Dios le había dicho a Moisés cómo lo hicieran. El pueblo no se podía acercar, solo el sumo sacerdote una vez al año, y tenía que acercarse con un gran cuidado
porque si no cumplía con ciertos requisitos, caía muerto ahí mismo, porque había una indignidad. El pueblo se quedaba afuera. No podían acercarse a Dios porque el pecado los mantenía indignos. Pero nosotros hoy, por medio de Jesucristo, por el sacrificio, por esa única y perfecta ofrenda, Él nos hizo perfectos para entrar al lugar santísimo. Nos hizo dignos para entrar al lugar santísimo y poder hallar la gracia, la misericordia, el socorro, la ayuda, la bendición, la provisión, lo que cada uno de sus hijos necesitemos. Podemos acercarnos con confianza. Hay un camino abierto a través de Jesucristo. Es el amor de Dios, la misericordia de Dios para hallar gracia, igual que Jesús. Él se acercaba al Padre con confianza. En Cristo tenemos purificación, tanto interna como externa. Aún nuestro cuerpo, porque cuando habla de purificados nuestros cuerpos con agua, purificada la conciencia de obras muertas, pero también purificados nuestros cuerpos con agua, está hablando aún de la purificación de nuestro cuerpo, de que también nuestros cuerpos vivan en santidad. Nuestros cuerpos también sean usados para lo que agrada a Dios. El no creerse uno merecedor de los favores de Dios, de la gracia de Dios, nos atraparía o atrapa a las personas en el negativismo, en el temor, en la falta de fe. Y no puede creer que su oración será respondida. Cuando una persona no se cree digna ante Dios, vive negativamente. Por eso les dije que esta palabra es tanto para una persona que está hoy tal vez escuchando este tipo de mensaje por primera vez o segunda vez y que necesita volverse a Dios, como también para aquellos que tenemos mucho tiempo. Pero si usted está viviendo en el negativismo, desarraigue eso, purifique su alma de esa conciencia de obras muertas o de esa indignidad. Desarraigue eso, confiese al Señor cualquier cosa que usted haya hecho incorrectamente, aún siendo creyente, y reciba esa limpieza del Señor y siga guardando sus vestiduras. Y créase digno ante Dios, hermanos, porque dice la palabra que el Señor ha aderezado mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Hay una copa que está rebosando, que el Señor la ha llenado de favores y misericordias para nosotros, sus hijos. Y tenemos el privilegio, por ser hechos hijos de Dios, de venir a la mesa de Dios, de venir a la mesa del Señor a tomar de todas esas maravillas, de esas riquezas, de esas bendiciones, de todas esas cosas preciosas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Deshágase de la indignidad a través del conocimiento de que Jesucristo hizo un sacrificio perfecto por usted. ¿Cuántos están listos para recibir de Dios? Si hay alguien esta mañana que no se ha sentido digno ante Dios, porque tiene una conciencia de pecado, porque hay pecados que lo han estado acusando, pero esta mañana es una oportunidad para que usted se deshaga de esa conciencia de pecado y usted pueda tener una conciencia limpia ante Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y dígale ahí al Señor, usted que sabe que ha vivido o ha estado viviendo de esa manera, al que está aquí en medio de nosotros, al Señor Jesucristo, dígale, Señor Jesús, gracias te doy por haberme amado con ese amor tan grande, tan precioso, tan maravilloso. Gracias porque derramaste tu sangre allá en esa cruz del Calvario. Y en este día, Señor Jesús, yo acepto ese sacrificio tuyo, Señor. Yo me humillo ante tu presencia y reconozco que he pecado contra ti, Señor. Todas esas obras, esos pecados, adulterios, mentiras, fornicaciones, robos, envidias, todas esas obras de pecado, te las confieso a ti, Señor. Yo me humillo ante tu presencia y reconozco que solamente a través de tu gracia y de tu amor yo puedo ser limpio,
Pero yo creo en ti, Jesús, y manifiesto mi fe hacia ti, Señor Jesucristo. Yo creo que hace más de 2000 años fuiste crucificado. En ese lugar tu sangre fue derramada. Un sacrificio perfecto por mí, Señor. Y yo creo que esa sangre hoy fluye en mi vida y me limpia de todo pecado, Señor. Yo acepto ese sacrificio como el único medio de ser justo delante de ti. No por mis obras ni por mis méritos, sino por tu gracia y por tu amor. Yo creo en ti, Señor Jesús, y en esta mañana yo te hago el Señor y el Salvador de mi vida. Entra en mi corazón en este momento. Te recibo, Señor Jesús. Ámame y abrázame, Señor. Yo te necesito. Gracias te doy, Señor, porque en este día he recibido el perdón de todos mis pecados y la vida eterna. Gracias porque hoy tú escribes mi nombre en el libro de la vida y me revistes, oh Señor, con vestiduras blancas, las cuales cuidaré de hoy en adelante. Las cuidaré, Señor, para que nada manche mi vida, esta vida nueva que tú me das. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.